Buenas noches, amigas y amigos. Llegó febrero y con él el inicio de clases. Con el inicio de clases, más de 1,5 millones de niños van a instituciones públicas, más de 7.000 instituciones públicas en todo el país, llegando creo que a 9.000, si es que no me equivoco, vamos a preguntarle enseguida, nada menos que al ministro de Educación y Ciencias, que va a estar aquí con nosotros, el ministro Peta, y vamos a hablar sobre cuáles son y cómo son las prioridades, o cómo deberían ser las prioridades desde el punto de vista del ministerio, y también vamos a tener el punto de vista sindical. ¿Cómo priorizar la educación? Nadie está en desacuerdo con esa tesis. La educación es lo más importante. Ahora, ¿cómo hacerlo? Es el siguiente paso para aportar calidad al debate. No se vayan, volvemos enseguida. ¿Cuál es la prioridad de las prioridades en educación? Porque si nos dejamos llevar por ese dicho que dice la prioridad debe ser la educación, creo que no encontraríamos una sola persona en este país que piense lo diferente. ¿Y qué mejor que hablar sobre este tema que el presidente del Sindicato Nacional de Directores, don Miguel Marecos? ¿Qué tal, don Miguel? Buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, doctor, para vos, la amable audiencia también, y a las órdenes, como siempre. Muchas gracias por aceptar la invitación, un gusto tenerlo aquí. Y la pregunta obligada, don Miguel, ¿por dónde empezamos? Y quiero aprovechar unas declaraciones públicas suyas, ya que fueron públicas en ocasión del inicio del hecho que marcó el inicio de este gobierno en materia educativa, que fue el cruce que tuvo el ministro con la viceministra de Educación, estoy hablando lógicamente. Y usted acuñó una frase como dijo, bueno, deberían haberse ido los dos para seguir adelante con los problemas que realmente importan. ¿Qué es lo que usted podría decirle o señalarle hoy a toda la gente que nos está viendo, nos está escuchando? ¿Por dónde tenemos que empezar? Bueno, yo diría que hay un antes y un después. Ese antes nos hizo perder como 5 meses en conflictos lastimosamente que no conducían a nada porque el nombramiento de la viceministra fue más bien, desde nuestro punto de vista, un nombramiento político, ¿verdad? Lastimosamente el ministro Peta no supo, digamos, tener la capacidad suficiente como para poder asumir, ¿verdad? Que la señora, la hermana de Blanca Ovelar, es una mujer preparada también, ¿verdad? En el área de educación, entonces no supo conciliar intereses. Eso hizo perder, ¿por qué digo 5 meses? Porque detrás de la viceministra de Educación Escolar Básica, la ex Nancy Ovelar, hay como 35 direcciones generales. Y la nominación de estos directores generales la hizo ella. Lógicamente, el ministro Peta tuvo que darle un corte con el presidente y bueno, ella o yo, el presidente le dio la confianza al ministro y empezó de vuelta, digamos, el nuevo gabinete ya con, casualmente un ex alumno mío, el ingeniero Robert Cano, ¿verdad? Sí. Una persona muy preparada, sin experiencia, pero con mucha preparación académica. Entonces yo creo que ahora empieza realmente el gabinete del ministro Eduardo Peta San Martín. Don Miguel, ¿hay un diálogo previo con los sindicatos? ¿Lo ha visto usted a través de los varios ministros que ya pasaron? Quiero señalarle a la audiencia que usted tiene muchos años en la militancia sindical de los directores. ¿Por qué esperar el conflicto para dialogar o hay un diálogo previo? Bueno, la verdad que a mí personalmente me sorprendió mucho la designación de Eduardo Peta. Si vamos a hablar de lo que es actualmente el gabinete ministerial, porque tuve el honor de ser convocado por el presidente de la República, en Maritoroga, ¿verdad? Y hablamos ahí, ante la presencia del hoy ministro de Obras Públicas, Arnold Swing, sobre lo que es la planificación de educación como política de Estado, digamos 2018-2023, y lo que fue 2013-2018. Más o menos una charla magistral le dimos al presidente, ¿verdad?, sobre lo que es eso. En base a eso, él toma la decisión de nombrarlo a Eduardo Peta San Martín. Una persona honorable en términos, digamos, de honestidad, transparencia, pero con un pequeño problema que es la parte académica. Y quiero decir también que yo soy presidente del sindicato
de casualidad, ¿verdad? Porque yo soy más académico, ¿verdad?, que sindicalista. Pero estamos ahí remando contra, digamos, muchos flagelos que tenemos en la educación. Flagelos le llamo a la mala utilización de los fondos del FONACYDE, embarazo escolar, las drogas, almuerzo escolar. Entonces, yendo a tu pregunta puntual, los sindicatos son mal vistos dentro de lo que es un gabinete ministerial. O sea, la parte contraria a lo que yo hago. Entonces, ahí empezamos mal porque no se construye. Entonces, el que tenga esa visión de que esto es una familia, es una comunidad educativa, y aglutine, como hoy lo está haciendo Robert Cano, porque eso hay que admitirlo. Yo mismo estoy encabezando el tema de lo que queremos hacer, que lo llamamos el rescate de los niños. Tenemos 65.000 niños que están fuera del sistema hoy. Entonces hay un operativo que Robert Cano logró aglutinar a los gremios, hacerle sentir una misma sintonía, que es lo que deberían haber hecho los ministros anteriores, ¿verdad? 65.000 niños fuera del sistema. Es lo que tiene el MEC, porque la encuesta de hogares tiene más de 100.000. Pero los datos que maneja el MEC, ¿verdad?, la Dirección de Educación Media, ¿verdad?, es de 65.000 niños que abandonaron el sistema por A o B motivo. Entonces, el objetivo es tratar en un plazo de 2 años, ¿verdad?, primero ubicarle a esos jóvenes a través de un trabajo de voluntariado que van a hacer los docentes, los directores, que ya lo estamos empezando a hacer, y una vez que ubiquemos, digamos, a ese niño, que quien más quien menos conoce, ¿verdad?, porque de su institución sabe que desertó el año pasado, entonces ver cuál es la problemática del abandono de ese niño. Pueden ser varias causas. Una vez que tengamos esos insumos, por decirlo así, ver la forma de reinsertarlos, por lo menos a que terminen la educación media, ¿verdad?, a través de diferentes estrategias, ¿verdad? Más o menos esa es la tarea que estamos haciendo con el viceministro, los 14 gremios que estamos en el sector docente, de directores, de supervisores. Ahí hay una cuestión, bueno, yo por lo menos voy a darle mi parecer, o sea, quien entra a un cargo ejecutivo dentro de un gobierno, evidentemente sabe que una de las reglas de juego es tener sindicatos, o sea, quien no entienda eso está equivocado, ¿verdad? Ahora, la semana pasada le escuché decir una frase que me llamó mucho la atención por la claridad del concepto, cuando decía, el tema de los kits escolares no es todo. O sea, hay mucho más que modificar que los kits escolares. Y en ese sentido, aquí le escuché hablar sobre el tema de las modificaciones de los problemas en aula. Por ejemplo, en el test PISA, por ejemplo, salió que el 89% de los alumnos decía que sus maestros pierden tiempo en el aula chateando, por ejemplo. Desde el Sindicato Nacional de Directores, ustedes están en el medio, don Miguel, entre lo que establecen las grandes políticas y lo que también espera un maestro. Un maestro no espera solamente reprimendas, también busca estímulos. ¿Qué tenemos para darle? Bueno, en primer lugar, voy a decir algo que tal vez no caiga bien, ¿verdad?, en las autoridades anteriores y la de turno, ¿verdad? Porque fui director general de la Escuela Nacional de Comercio 1 y me tocó muy de cerca, ¿verdad?, estas pruebas, la aplicación a los estudiantes, por ejemplo, de tercero de la media. Se hace en la peor época del año, que es cuando los chicos ya están egresando al tercero de la media, presentan la hoja en blanco, ¿verdad?, no le dan la importancia, no se presentan. O sea, yo puedo afirmar categóricamente que esos resultados son así porque la metodología que utiliza, digamos, el equipo del ministerio que lo va a aplicar, llámese SNEP, el que fuera, ¿verdad?, no lo está haciendo en forma correcta. Es un tema de discusión que hoy lo estamos teniendo justamente con el Viceministerio de Escolar Básica, que es la que tiene la función fundamental en lo académico, ¿verdad? Cuando hablamos, porque creo muy válido también, lógicamente, su punto de vista, porque este tema de la educación, le escuchaba hace poco a un escritor americano, una persona que habla mucho sobre el tema, Simon Sinek se llama, hablaba sobre el tema nos fijamos mucho en Finlandia, nos fijamos mucho en modelos europeos, pero generalmente nos tratamos de ser nuestros propios campeones. ¿Qué necesita hoy un docente para sentirse campeón dentro de su medio, aquí en el Paraguay? No miremos tanto otros modelos, si nos quedamos acá, don Miguel.
Bueno, tu pregunta es muy amplia, ¿verdad? Si la pregunta va referente a un docente de aula que no tiene condiciones mínimas para el proceso de enseñanza-aprendizaje, es un punto de análisis. Si vos tenés 10.000 docentes de 75.000 que están en el sistema, que gracias a un esfuerzo que hemos hecho del gremio de directores, hoy cobran un 30-40% de su salario, ese es otro punto. O sea, el factor motivación es fundamental para que el docente pueda producir. Ese es uno de los ejes. El otro es de que, aunque duela reconocerlo, de un tiempo a esta parte pululaban las universidades privadas, institutos terciarios no universitarios, donde simplemente pagás y retirás tu título. ¿Por qué? Porque en un tiempo era una bolsa de empleo fácil el docente. Entonces no había calidad educativa. Yo creo que aquí Eduardo Peta San Martín con su gabinete tiene, digamos, el gran compromiso, no de solucionar en 5 años la problemática, sino de iniciar este proceso de transformación educativa, que es lo que están haciendo, ¿verdad? Apoyados por el Banco Mundial, la Comunidad Económica Europea, etc. Pero el factor fundamental para que el docente pueda producir, porque ¿qué quiere decir producir? Vos tenés conocimiento, pero muchos colegas docentes, con el respeto que se merecen, no están actualizados. Entonces, ¿cómo sale el educando? Yo soy profesor universitario de la Facultad de Ciencias Económicas, del cursillo de ingreso. Ahí me llegan chicos de diferentes lugares del país y te da pena la gramática, la matemática. Entonces, factor motivación para el docente, porque si el docente gana bien, por ejemplo, como ahora hemos conseguido el por segundo año consecutivo, un 16%, vamos ya al 32% este año. Entonces, ahí sí aquel docente no puede tener excusas para formarse, ¿verdad? Ya sería necio un docente que no quiera capacitarse. Pero esa articulación, como vos lo estás diciendo, se debe hacer desde el MEC. Por eso hablaba yo al principio de la experiencia que tiene que tener, ¿verdad? Digamos, el ministro, el equipo que está ahí en el MEC, ¿verdad? No recetas internacionales, ni hacer una inauguración como se hicieron el otro día, de 1.000 millones de guaraníes en el Colegio Ignacio Apane, donde vos tenés 3.500 instituciones que están en condiciones paupérrimas y 1.500 a punto de producirse un pequeño coabolaños. O sea, 5.000 en total están en el semáforo, estarían entre amarillo y rojo. Así mismo, y de los cuales 1.500 están, y bueno, y ahí entra otra problemática, ¿verdad? Que nosotros lo vamos a hacer, ¿verdad? Con un equipo de senadores, ¿verdad? Que estamos trabajando con ellos, vamos a lanzarlo en marzo, que es la modificación de la ley del FONACIDE, audiencias públicas ciudadanas, porque la ley del FONACIDE, la 4758/12, necesita una urgente revisión y modificación, porque es un carnaval de Río de Janeiro, doctor. Eso es aquí y en cualquier rincón del país. ¿Por qué? Porque la Contraloría General de la República simplemente le da mesa de entrada a los documentos que presentan con soporte magnético los intendentes. No se juzga el contenido de los documentos. Por eso hay mucho despilfarro y robo de los fondos del FONACIDE. Estamos hablando de la modificación de manera que vuelva a ser centralizado y no pase ya por los municipios y gobernaciones aquellos montos destinados al mejoramiento de la infraestructura educativa. No. Nosotros, el anteproyecto, bueno, ahí entra otro problema, que el tema de educación es muy profundo, porque sí, claro, nosotros le habíamos presentado justamente al expresidente de la OPACI, creo que de apellido Núñez, le habíamos presentado el proyecto de modificación de la ley del FONACIDE sin que el Ministerio de Educación maneje los fondos, o si no, matar la descentralización. Aquí el problema del FONACIDE son 2 o 3 puntos, artículos fundamentales. Te digo 2 de ellos. Sí. Uno es el control. ¿Por qué el control? Porque la ley 4758 no permite que el Ministerio de Educación y Ciencia reciba la obra terminada. Solamente las obras que está encarando hoy Eduardo Peta, que son con dinero de la Comunidad Europea, etcétera, sí son fiscalizadas porque maneja el MEC.
Pero los 540 millones de dólares que ya se han entregado de diciembre del 2012 a diciembre del 2018 a los municipios y gobernaciones, solamente cuando se audita, cuando hay denuncia de padres o de concejales. Entonces es una malversación. Eso es lo que te puedo decir, ¿verdad? Don Miguel Marecos es presidente del Sindicato Nacional de Directores. Vamos a ir a la pausa un ratito, pero con estas cifras. 540 millones de dólares que se han entregado a los municipios y 5.000 entidades entre alerta amarilla y roja, 1.500 de ellos, nos decía el director Marecos, en riesgo de un pequeño y coagulaños. Eso es grave, gente, tenemos que empezar a mirar esto con mucho más detenimiento. Vamos a la pausa y vamos a volver sobre esa diferenciación de fondos de la UE, fondos del FONACIDE, ¿por qué está ocurriendo dentro del Ministerio de Educación? Volvemos enseguida. Seguimos conversando esta noche sobre cuál es la prioridad de las prioridades en educación y nos acompaña el presidente del Sindicato Nacional de Directores, don Miguel Marecos. Don Miguel, nos diste unas cifras realmente importantes. 540 millones de dólares es mucho dinero, don Miguel. Si nosotros tenemos que ubicar, por ejemplo, el tema de la infiltración de factores políticos dentro del esquema de castigos y estímulos que estábamos hablando recién, del 1 al 10, ¿cuánto hoy en día pesa todavía el tema del factor político? Político partidario estoy hablando. Sí, yo creo que un 7% aproximadamente, es una cifra muy alta. ¿Por qué los intendentes no quieren modificar la ley del FONACIDE? Porque le hablan a sus diputados que son regionales y ellos no quieren tener problemas. Claro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a ir con la ciudadanía. Así como se le está escrachando y dejando afuera a los senadores, diputados corruptos, es la ciudadanía la que va a decidir a través de las audiencias públicas ciudadanas, con toda sociedad civil organizada que la vamos a hacer, qué se va a hacer, digamos, con los fondos del FONACIDE, que es una parte de los fondos que se tiene que utilizar para la reparación, refacción o construcción de un aula, porque también hay otros fondos que maneja el Estado, ¿verdad? ¿Hace falta una modificación de la ley que regula el estatuto docente, director? No, yo creo que en lo que respecta al estatuto docente se está aplicando ahora en forma correcta. La ley 1725, ¿verdad? Yo creo que se está respetando porque ahí habla de lo que es la carrera del educador. Y para tener un salario básico profesional debe ser un salario mínimo. Para nosotros, este acuerdo que hemos hecho de ir progresivamente por 4 años con un aumento del 16%, aunque el gobernante de turno no lo quiera, lo hemos conseguido gracias al Congreso Nacional y a la presión que hacemos, ¿verdad? Yo creo que es un factor fundamental. Pero aquí lo que hay que reformar, yo creo que lo que debe hacer el gabinete del ministro Eduardo Peta San Martín, que ojalá lo tenga en la hoja de ruta, es primero unas audiencias públicas ciudadanas a nivel país con todos los actores, porque aquí los actores son los estudiantes, que cada año nos dan una lección de vida, son los padres, toda sociedad civil organizada. ¿Por qué no invitarle a los intendentes también? Nosotros lo íbamos a hacer el año pasado, eso es bueno aclararte, doctor, pero un amigo que estaba como ministro, el doctor Raúl Aguilera, que lastimosamente estuvo poco tiempo, ¿verdad? Porque es una persona con muchísima experiencia, y inició este proceso de transformación educativa. Empezó a hablar con los exministros de educación, con la iglesia, etcétera, pero lastimosamente, ¿verdad?, tuvo que salir, ¿verdad?, por las elecciones, etcétera, etcétera. Pero yo creo que si el ministro de Educación, Eduardo Peta San Martín, encara este proceso de transformación educativa con audiencias públicas a nivel país en un periodo de 5 o 6 meses, va a tener los insumos suficientes como para poder decir, bueno, a partir de aquí, ¿qué hacer con la reforma educativa? Porque la reforma educativa anterior
tuvo grandes fallas, ¿verdad? Porque se aplicaron recetas internacionales que no están acorde a nuestra realidad. Ese es nuestro punto de vista, ¿verdad? Y allí hay una cuestión que usted llega mete el dedo en la llaga con respecto a dos temas que me gustaría saber cuál es su criterio. El tema de los institutos de formación docente y las agencias de acreditación. ¿Tienen que seguir estando dentro de la órbita del ministerio o hay que sacarlas y tratar de generar agencias independientes? ¿Cuál es el criterio del sindicato, de directores con respecto a este tema? Bueno, el primer punto me toca muy de cerca porque yo tuve el honor de ser director general del ICE, el Instituto Superior de Educación, cuando el ministro fue Luis Riar, ¿verdad? En ese momento iniciamos un proceso, digamos, de consolidación de los institutos de formación docente, porque yo creo que los 40 institutos de formación docente deben ser los pilares, digamos, en lo académico. Pero lastimosamente después, por una cuestión política, ¿verdad?, tuve que dar un paso al costado, pasar otra vez como asesor del gabinete y no pudimos seguir. Es más, te digo que nosotros teníamos la perspectiva de que el ICE, ex ICE, ¿verdad?, porque ahora tiene ya otro nombre, ¿verdad?, se convierta en una universidad, ¿verdad? Eran sueños que teníamos, pero te vuelvo a repetir, lastimosamente la clase política es la que marca la línea. Entonces, y da pena contarte lo que te digo. En el gobierno de Horacio Cartes, en el gobierno de Fernando Lugo, si yo le pregunto a la audiencia, ¿cuántos ministros se cambiaron en 5 años? Sí. Mínimo 4 o 5. Entonces, ¿qué planificación de educación como política de Estado se puede seguir? Si un ministro viene, está 1 año y medio, 2, el nuevo que viene cambia totalmente y dice, no, lo que hizo el anterior no sirve. Como ahora, por ejemplo, está pasando, ¿verdad?, con el tema de lo que Riera hizo con las 600 instituciones, ¿verdad?, que se debían haber terminado ya hoy, se inauguraron 200, ¿verdad? No voy a hacer un análisis de fondo porque no es el momento, pero yo creo que si uno no tiene esa visión futurista y que la roja, blanca y azul es la que tiene que marcar la línea, vamos a seguir penúltimos en Latinoamérica y en el mundo. Esos 540 millones de dólares que pueden significar, aquí estoy viendo algunas cifras comparativas, la construcción de 40.000 aulas, por ejemplo. ¿A quién hay que darle para que construyan las 40.000 aulas y no se quede por el camino? Y usted señaló una cuestión principal que es muy preocupante, el tema del factor político partidario, la presión de intendentes, gobernadores hacia los diputados. Pero haciendo un ensayo y pensando un poco en el proceso que ustedes están iniciando con algunos legisladores, don Miguel, ¿a quién debería ejecutar eso para que en realidad terminemos viendo 40.000 aulas y no lamentándonos porque o no se puede usar el dinero o en realidad se utiliza mal? Antes que decir, reiterar otra vez de que con una Contraloría Ciudadana se pueden utilizar mejor esos rubros del FONACIDE, aquí lo que debería hacer el Ministerio de Educación y Ciencias es esa articulación de los fondos que se destinan a las escuelas y colegios. Porque si vos no haces una articulación, por dar un ejemplo, el municipio de Villa Elisa, ahí le tenés a la gobernación, al municipio de Villa Elisa y le tenés al Ministerio de Educación y Ciencias. Son 3 que manejan fondos para construcción y reparación de escuelas y colegios. Si vos no articulás con los 3 el uso de esos fondos, entonces estamos mal. ¿Qué es lo que ahora pasa? Cada uno por su lado, ¿verdad? Si el Ministerio de Educación y Ciencias no toma la posta de esa articulación de los fondos que se tienen, yo creo que no tenemos nada que hablar, si no se piensa así. Vamos a seguir en lo mismo. ¿Qué hacemos con las prioridades a su criterio? Don Miguel, agradeciéndole una vez más su presencia esta noche. Empezamos por lo edilicio, empezamos por la capacitación docente, empezamos por los kits escolares, empezamos por la merienda escolar. ¿Por dónde usted diría que debería comenzar o dónde deberíamos poner el acento? Todos a la vez. Todos a la vez. Armar un equipo, vuelvo a repetir, un primer anillo de gente con experiencia, entendida, y todos a la vez. Lo que está haciendo Eduardo Peta está bien, combate a la corrupción, ¿verdad? Pero ese es un punto, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí esa articulación se debe hacer desde diferentes ejes.
Nosotros, vuelvo a repetirte, 3 horas le explicamos al presidente de la República, le dimos la tarea, le dijimos así se debe hacer, presidente. Se quedó maravillado. Después... ¿Por qué creen que tomó esa decisión el presidente? Y habría que preguntarle a él. Yo respeto mucho, ¿verdad?, su decisión, pero estamos nosotros para acompañar todo el proceso. Si nos piden, vamos a estar ahí, porque hay una cosa, doctor, que es importante. La idoneidad y la experiencia no se compran. Eso uno va generando a través del tiempo. Y si vos sos una persona necia, no te vas a dar cuenta de que sin esos valores no haces nada. Entonces yo creo que hay que bajar un poco los decibeles, ¿verdad? Terminar un poco los shows mediáticos, bajar a la arena, ¿verdad? Y a partir de ahí la construcción. Pero atacando todos los ejes a la vez. Como te dije fuera de cámara, para terminar, hoy estoy esperando la llamada del doctor Yucio, ¿verdad? Ya estamos en camino para firmar un convenio con el gremio de directores. Las 8.500 instituciones van a hacer charlas de prevención del consumo de drogas. Con el Ministerio de Salud estamos por el tema de los embarazos precoces, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que es muy importante que el gabinete del Ministerio de Educación articule con todos los actores. Y así empezaremos a generar cambios. Si no, va a ser más de lo mismo. Categórico. Muchísimas gracias, don Miguel Marecos. Estuvimos con el presidente del Sindicato Nacional de Directores. Miguel Marecos, ustedes han escuchado cuál es su postura. Ataque sistémico y multimodal a todos los problemas que tiene la educación el día de hoy. No se vayan, que volvemos después de la pausa.